Quiero saludar con mucho cariño a mis hermanos y hermanas que están en este momento unidos en esta preciosa vigilia. Y saludar a los siervos del Señor que han hecho posible este importante momento para hacer lo que nos conviene, que es estar velando en espera de lo que Dios va a realizar. Y creemos que el poderoso Espíritu Santo, que se manifestó con fuerza en Pentecostés, como lenguas de fuego, aposentándose sobre cada una de las personas que allí estaban, de la misma manera será derramado en esta noche sobre usted y también sobre mí, para que veamos la gloria del Señor y quedemos poderosamente equipados para hacer todo lo que el Señor espera que hagamos. Quiero invitarle a que leamos la palabra del Señor en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, versículos 44 al 48. La palabra del Señor dice así: Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Amén. Dios bendiga en nuestros corazones su palabra y que haga en nuestras vidas lo mismo que hizo en aquellos tiempos. Sin duda alguna, cuando pensamos en el derramamiento del Espíritu Santo, al estar vinculado con el ministerio del Señor Jesucristo y posteriormente al estar vinculado con el ministerio de los apóstoles, y hoy día, por supuesto, con la continuación de lo que es la época apostólica, que es la Iglesia, este derramamiento, esta obra gloriosa y extraordinaria, tiene mucho que ver con la gran comisión, con la gran tarea que el Señor espera que usted y yo realicemos. Y hay que decir que no hay obstáculos para esta maravillosa orden que el Señor nos ha dado. Cuando pensamos quién es el que da esta orden, tenemos que recordar que Jesús dijo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Y esa verdad y esa orden es incuestionable y es insustituible. El Señor Jesucristo dijo que para que pudiéramos realizar esa tarea, Él estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Y cómo se hace esto posible? Mientras Jesús estaba en la tierra, de alguna manera su acción estaba limitada a un cuerpo físico, en un solo lugar al mismo tiempo. Sin embargo, al ascender al Padre y al enviar al Espíritu Santo, el Espíritu Santo, que también se llama el Espíritu de Cristo, universaliza la presencia de Cristo en todo lugar. Por esa razón, usted allí en su casa, yo aquí en mi casa, en este mismo instante podemos tener la presencia de Jesucristo aquí mismo a través del Espíritu Santo. Eso es lo extraordinario y eso es lo glorioso. El problema surge cuando algunas ideas que tenemos en el corazón podrían poner obstáculos a esta tarea. Y el apóstol Pedro, sin duda alguna, tenía serios prejuicios para llevar a cabo la gran comisión. No me malentienda, no estoy cuestionando a Pedro. Pedro ya ha sido usado poderosamente en el mismo día de Pentecostés, con esa enorme cantidad de personas que venían de 16 o 17 comunidades diferentes, partos, medos, elamitas, a quienes les anuncia el Evangelio de Jesucristo y se convierten una multitud. Posteriormente a esa otra multitud, ahí afuera del templo de Herodes, donde ocurrió la sanidad de este cojo de nacimiento, Pedro nuevamente predica el Evangelio y muchas personas son alcanzadas para la gloria de Dios. Sin embargo,
El problema de Pedro es que estaba simplemente enfocado solo en su pueblo, solo en Israel. No tenía una perspectiva universal de lo que era la Gran Comisión. No estaba prestando atención a las orientaciones exactas del Señor Jesucristo, de que este Evangelio tenía que ser predicado a todas las naciones. Por esta razón, el pasaje que aquí vemos es tremendamente significativo. Pedro consideraba que los gentiles eran, por supuesto, inmundos, y su prejuicio se basaba en cuestiones de su religiosidad judaica original. Sin embargo, la visión de un lienzo con animales considerados inmundos para la religión judía y para la ley mosaica en particular, esa visión que tiene Pedro descendiendo este lienzo con animales inmundos y recibiendo la instrucción del Señor de que matara y comiera entre esos animales, de alguna manera le hizo darse cuenta de este profundo error en el que se encontraba. Además de ser capaces de superar y abandonar nuestros prejuicios, en el texto que acabamos de leer podemos identificar otras 3 herramientas indispensables para cumplir la Gran Comisión. 3 herramientas esenciales para que usted y yo podamos no solamente disfrutar de las lenguas de fuego cayendo sobre nosotros, sino entender que caen sobre nosotros para capacitarnos y realizar con eficacia sobrenatural la Gran Comisión. Lo primero que vemos acá es que necesitamos desarrollar una oración continua, una oración sistemática. Qué duda cabe que en este tiempo de pandemia todos de alguna manera hemos incrementado un poco nuestro alicaído tiempo de oración. Seguramente nuestras oraciones no son tan rutinarias como ocurría antes de la pandemia, sino que hoy día nuestras oraciones están fuertemente enfocadas no solo en pedirle al Señor que proteja a nuestra familia, proteja a nuestros amigos y que la pandemia pase pronto. Sin embargo, ese no es una razón muy válida para incrementar o mejorar nuestra vida de oración. Cuando estamos enfocados en la Gran Comisión, la oración no solo gira en torno a cuestiones secundarias como sanaciones, provisión de lo cotidiano, no solo está enfocada en el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. No, nuestra oración está enfocada en propósitos mucho más sublimes y mucho más trascendentes. Mire por favor lo que dice los versículos 1 al 6 de este capítulo 10 que acabamos de leer en esta hora. Nos adelantamos un poco y vamos a los versículos 1 al 6, donde dice: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón el curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Hay algunos datos relevantes acerca de este hombre. En primer lugar, era un centurión. Eso significa que él estaba a cargo de una centuria, es decir, 100 soldados. Era un tipo con autoridad. Era un tipo que entendía de lo que significa dar una orden y que esa orden se cumpla. Es un tipo que entendía también de lealtad. Cuando alguien está dirigiendo un ejército, un equipo de soldados que están entrenados para desarrollar una misión específica y recibir órdenes específicas para realizar exactamente lo que se tiene que realizar, entonces ya nos da una perspectiva de cómo pensaba este
Cornelio. Aunque no era judío, era piadoso y temeroso de Dios con toda su familia. Un centurión reportaba a un tribuno, estaba bajo una autoridad, y un tribuno era un comandante de una cohorte de alrededor de 600 soldados. Entonces, note usted la jerarquización que tenía en su forma de pensar Cornelio. Pero a pesar de esta mirada bélica o militar que Cornelio podría tener, era una persona que tenía una espiritualidad desarrollada, hacía limosnas, era temeroso del Señor. Y dice el versículo 2 que hacía muchas limosnas, era un tipo excepcionalmente generoso, y también oraba a Dios, y aquí está la característica que me gusta, siempre. No era un tipo que oraba en función de ciertas situaciones. Los problemas de la vida no eran algo que pesara en él para su oración. Él oraba a Dios siempre. Su oración era continua. Su relación con la oración era algo continuo. Este hombre ve un ángel en visión. Bueno, las cosas espectaculares y extraordinarias le ocurren siempre a la gente de oración. La gente dice, oye, es que ahora no pasan tantas cosas bonitas como en el tiempo antiguo. Bueno, es que probablemente no oramos como oraban en el tiempo antiguo. Cuando empezamos a ver cosas espectaculares es porque estamos orando de una manera intensa y continua. Y al ver este ángel siente temor, pero recibe instrucciones de parte de Dios, instrucciones precisas que cumple también con precisión. Lo que vemos aquí en este hombre entonces es alguien estructurado, es alguien obediente, es alguien leal, es alguien que está sujeto a una autoridad y que ejerce autoridad, pero que era capaz de ser obediente. Hay una parábola muy conocida en la palabra de Dios que es la parábola de la viuda y del juez injusto. Y aquí vemos en esta parábola una de las instrucciones más precisas de nuestro Señor en cuanto a la importancia de orar continuamente, de orar siempre sin desmayar. Lucas 18:1 dice, también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Y en el versículo 7 de ese pasaje tan hermoso dice, ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Indudablemente que aquí el Señor Jesucristo tiene en cuenta a personas que son generosas como Cornelio y a personas que son diligentes en orar persistentemente, continuamente, intensamente en busca de el Señor, en busca de lo que Dios quiere hacer. Y Dios no se tarda en responderle a estas personas. Dios ya hizo su promesa de no tardar en responder a los que oran continuamente. ¿Haremos nosotros nuestra parte? ¿Seremos tan diligentes como Cornelio en seguir las instrucciones al pie de la letra que el Señor nos da? ¿En términos de qué? De cumplir con la gran comisión. La figura de Cornelio es central en este relato. Su función aquí es central porque no es un judío. Es una persona gentil, es una persona no judía, es una persona cuya nacionalidad no es la misma que Pedro, pero Dios va a usar a Cornelio en su relación con Pedro para abrir una llave impresionante acerca de cómo realizar la gran comisión de una manera mucho más intensa y mucho más eficaz que creo que hemos olvidado. En segundo lugar, se requiere utilizar las casas en forma estratégica. Este pasaje es muy significativo. Acompáñame a leer el versículo 24 de este capítulo 10. Dice allí la palabra del Señor. Al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Qué simpático es esto.
Aquí Cornelio nos muestra la mejor manera de evangelizar, la evangelización más eficaz. El versículo 30 dice, entonces Cornelio dijo, hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas y a la hora 9, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente. Y dijo, Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor, junto al mar, y cuando llegue, él te hablará. Así que luego envié por ti, y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. ¡Qué maravilla! Extraordinario. Aquí lo que vemos es que Cornelio invita a muchas personas para que sean bendecidas. Mira el versículo 22, dice, al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies, adoró. Era muy efusivo este hombre. Pero cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies le adoró. Fíjese, era muy efusivo este Pedro. Sin embargo, el verso 26 dice, mas Pedro le levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. Verso 27, y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Muchas familias hemos sido bendecidas con un Pedro. En el caso de mis abuelos maternos en mi natal Collipulli, un pequeño pueblito de la 9ª región, según cuenta mi madre, fue el hermano Chumingo, el hermano Domingo Espinosa, un pequeño hombrecito con su cuello cortito, que junto a la hermana Marta, una mujer grande y bastante maciza, presentaron el evangelio a mi abuelo Pablo. Estos hermanos eran muy espirituales, eran llenos del Espíritu Santo. El hermano Chumingo predicaba y la hermana Marta ungía a las personas. Por eso, mis queridos hermanos, para mí son fundamentales estos Pedros llenos del Espíritu Santo, que llegan a los hogares preparados por los Cornelios, por los anfitriones, que traen a sus vecinos, que traen a sus familiares, que realizan una tarea central e importante, la gran comisión. ¿Y dónde ocurre esto? Esto no ocurrió en un templo. Esto no ocurrió en una gran catedral, esto no ocurrió en un lugar en donde hay una banda espectacular, un coro maravilloso, un predicador erudito. No, esto ocurrió en una casa. Fíjense la estrategia que el Señor está utilizando. El Señor tuvo que primero eliminar los prejuicios que tenía Pedro. Y luego tuvo que darle una visión a este hombre generoso, a este hombre que no es un mezquino, un tacaño que va a andar ahí con complicaciones de que entre gente a su casa. No, tocó el corazón de Cornelio, le cambió la mentalidad a Pedro y de inmediato se produjo algo extraordinario. Un Pedro en la casa de Cornelio llevando a las personas ante el Señor Jesucristo, alcanzando a las personas. Yo no sé si tú tienes tan buen testimonio como Cornelio, o no sé si eres un Pedro lleno del Espíritu Santo, a quien el Señor le ha cambiado la mente y le ha sacado muchos prejuicios. Pero es tiempo, este tiempo donde el templo está, no sé, tomándose vacaciones, que nuestra casa debe convertirse en ese punto de encuentro excepcional, en ese punto de encuentro para que nuestros familiares, nuestros vecinos, nuestros amigos puedan ser alcanzados con una palabra ungida, con una palabra gloriosa, con una predicación apostólica llena de Cristo, llena de la unción fresca del Espíritu Santo, para que esas personas sean alcanzadas y se conviertan.
Qué maravilla es entender que el Señor no necesita de toda la estructura y parafernalia que a veces nos esforzamos tanto en tener. Al Señor le basta un hombre generoso, un hombre que ora como Cornelio y un enviado como Pedro para tocar el corazón de las personas con una gloriosa palabra de Dios y con una unción fresca del Espíritu Santo para que sean alcanzados por la gracia de Dios. Y en tercer lugar, vemos acá que se requiere una exposición del Evangelio de forma poderosa. Mire los versículos 34 al 43, sigue el relato y es muy interesante. Verso 34 dice: Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: En verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Cornelio. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Ahí está el evangelio, fíjese, el centro del evangelio es Jesucristo. Repito, verso 36, Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Verso 38. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Verso 39. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creen recibirán perdón de pecados por su nombre. Alabado sea el Señor. Bendito sea su nombre para siempre. Un sermón evangelístico con todos los elementos que requiere un buen sermón. Un sermón evangelístico que no está basado en ofertas de prosperidad, no está basado en ofertas de trabajo, no está basado en ofertas de prestigio, de relevancia, de trascendencia. Lo que está centrado acá es el perdón de los pecados, la vida eterna, una salvación gloriosa, eterna y superior a cualquier migaja material que hoy día parece ser el centro de muchos predicadores. ¿Qué elementos encontramos aquí en esta predicación, en este sermón ungido y poderoso que Pedro compartió en la casa de Cornelio? En primer lugar, el apóstol Pedro plantea una verdad que él recién había logrado entender a cabalidad, que Dios no hace acepción de personas. Una cuestión importante que necesitamos entender en este tiempo es que cuando el Espíritu Santo se derrama sobre los 120 y después se fue derramando sobre otras y otras personas, incluso gentiles, es que de alguna manera esa unción fresca, permítame la expresión, democratiza la relación con el Señor. Dios no es un Dios que haga estas separaciones odiosas y que tenga a personajes exclusivos en una posición más privilegiada respecto de otros. Cuando reciben el Espíritu Santo en Pentecostés, los 120 son llenos del Espíritu, los 120 hablaron en nuevas lenguas, los 120 glorificaban y magnificaban al Señor. No hay nada más unificador para la iglesia que una fresca unción del Espíritu Santo. Lo glorioso cuando el Espíritu Santo viene es que le hace a usted y me hace a mí
parte del cuerpo de Cristo, nos bautiza en el cuerpo de Cristo. Entonces ya empezamos a estar conectados porque nos necesitamos. Usted tiene un don, yo tengo otro, pero yo necesito su don y usted necesita el don que el Señor me ha dado a mí. Eso unifica a la iglesia, eso le da una conexión a las familias de una manera gloriosa, una sola misión, un solo Señor, un bautismo, un Dios y Padre, pero una diversidad de dones, de talentos, de capacidades maravillosas que demuestran la multiforme gracia de Dios desplegada en la iglesia. Luego el apóstol Pedro señala que Jesucristo es el Señor y el Evangelio se refiere a Él en el versículo 36. ¿Qué cosa más extraordinaria? Hoy día, para hacer más aceptable el Evangelio, muchos han desdibujado la persona de Jesucristo. Lo han convertido en una especie de hipster, lo han convertido en una especie de tipo light, un tipo buena onda, un tipo muy flexible, que va por la vida con su cabello largo. Pero en realidad, cuando de verdad predicamos el Evangelio, nos damos cuenta que Jesús es el jefe absoluto. Él es el soberano, Él es el Kyrios, el Señor. Él es el gran dueño y creador. Pablo les escribe a los colosenses y les dice que la plenitud de Cristo ocurre porque Él es el creador. Todo fue creado por medio de Él y para Él, y todas las cosas en Él subsisten. Entonces, cuando predicamos un evangelio en donde Jesús es el amigui, el cómplice buena onda, el tipo relajado que va por la vida en una Harley Davidson, entonces estamos cometiendo un error garrafal. Pedro no cometió ese error en la casa de Cornelio. Pedro habló de autoridad en la casa de alguien que entendía la autoridad. Y aquí plantea que Jesucristo, si hay alguien aquí con autoridad, no es ni Pedro ni Cornelio, el jefe de jefes es Jesucristo el Señor. Él es el Señor, no hay otro Señor. Si usted va a recibir lenguas de fuego sobre su casa en esta hora, lo primero que va a decir es, no sé si en lenguas, no sé si en español, pero sí que lo va a decir por el Espíritu Santo, Jesucristo es el Señor, porque nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu de Dios. Si usted está lleno del Espíritu Santo, entonces Jesucristo va a ser el Señor glorioso de su vida, el que da las órdenes, el que dice dónde, cuándo, cómo y por qué, porque Él es el más grande, Él es el todopoderoso y solo a Él le damos honor, gloria y alabanza a su nombre. Esta predicación del Evangelio de Jesucristo se llevó a cabo con señales poderosas. Versículos 37 y 38. Eso está planteando el apóstol Pedro acá en este sermón. Y me gusta que utiliza acá la palabra señales, porque lo importante no es la señal, sino lo que apunta. Cuando vamos conduciendo en un vehículo por la calle y encontramos un disco pare, el disco pare no es lo importante. El disco pare es una señal de tránsito. Lo importante es lo que representa, hacia dónde apunta. Si yo obedezco a esa señal, entonces lo que está representando, que es una ley, entonces va a tener beneficio para mí. Pero si desobedezco la señal o si entiendo mal la señal, ¿qué va a ocurrir? Seguramente voy a chocar o voy a atropellar a alguien. Entonces, las señales no son lo importante. Lo que es importante es lo que representan. Por esa razón, cuando predicamos el Evangelio y lo que estamos haciendo es anunciar señales, sanaciones, milagros, prosperidad y cosas por el estilo, cometemos un error, porque estamos poniendo el énfasis en las señales, pero no en la realidad que representan, hacia dónde apuntan esas señales. Lo importante de un cojo sanado, de un ciego que ve, de un mudo que habla, de un paralítico que vuelve a caminar, lo extraordinario no es el milagro en sí, sino que apuntan a un poder mucho más grande, a alguien que puede hacer todavía algo más glorioso que esa sanidad, algo más glorioso que darme un trabajo, algo más glorioso que sanarme del coronavirus. Apunta a alguien que puede salvar mi alma, darme vida eterna, hacerme un hijo de Dios, siendo yo un miserable y vil pecador.
Qué maravilla es que Pedro, cuando habla acerca de los milagros y las señales del Señor Jesucristo, simplemente menciona lo que son señales, pero el grande, el importante es Jesucristo, nuestro bendito Señor y Salvador. Alabado sea el nombre para siempre. Y aquí cuando vemos la esencia del Evangelio, la gran oferta del Evangelio, el efecto más claro, más diáfano, más cristalino del Evangelio es que nuestros pecados son perdonados, porque cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, Él muere en nuestro lugar. La cruz de Cristo no es un lugar para tener lástima. Es triste cuando los predicadores enfatizan los sufrimientos de Jesús para que tengamos lástima del Señor. En realidad, de los únicos que hay que tener lástima es de nosotros mismos, porque éramos los que debíamos haber muerto, pero debíamos habernos quedado en la tumba. Sin embargo, cuando Cristo elige morir, cuando Cristo decide morir en la cruz del Calvario, entonces lo que está ocurriendo allí es la victoria más extraordinaria de todos los siglos. Lo que está ocurriendo en la cruz del Calvario es que yo debía haber estado allí. Al que hay que tenerle lástima es a uno mismo, que era un vil pecador, condenado y rematado sin opción alguna, porque éramos no solo culpables del pecado, sino que también la condena estaba clara, porque la paga del pecado es muerte. Pero vino uno que era justo, que nunca cometió pecado, y tomó mi lugar voluntariamente, se puso allí para sufrir mi condenación y su condenación. Y dice la palabra del Señor que Él se hizo maldición por nosotros, porque la ley determinaba que alguien que muere colgado en un madero es maldito. Esa maldición que teníamos nosotros a causa del pecado, Jesús la cargó sobre Él para que nosotros pudiéramos tener vida y vida abundante. Alabado sea el Señor Jesucristo. Hay dos grandes extremos en el tiempo actual. Los que predican testimonios sin doctrina, convirtiéndose en los héroes del relato y poniendo a Cristo en un segundo plano. No sé si se ha fijado usted en esos predicadores que el centro de su sermón es un relato, nosotros le llamamos testimonio. Un amigo decía que hay dos tipos de testimonio. Primero están los tristimonios, que son aquellos que se cuentan para que la gente termine llorando en el sermón. Y están los chistimonios, que son aquellos que se cuentan para que la gente se ría y no se quede dormido, como espero que no esté pasando en esta vigilia, ¿no? Pero en realidad los testimonios simplemente debieran ser una ilustración de una doctrina. Debieran ser un complemento a lo central que es la doctrina, la palabra del Señor. El problema es cuando tenemos predicadores que predican testimonios sin doctrina. En esos casos, el héroe de la historia termina siendo él. El centro de atención termina siendo él, el predicador, el relator del testimonio. Porque al final del testimonio siempre logra algo, siempre alcanza algo, siempre supera. Son como los testimonios de autosuperación que hoy día están tan de moda en estos coaching que se realizan para subirle la autoestima a las personas. Pero por otro lado están también aquellos que se jactan de su preparación sin compartir la esencia del Evangelio. Es como la historia de este predicador urbano, joven, recién egresado de un prestigioso seminario, que va a hacerse cargo de una iglesia rural, de un sector muy, muy marginal, con muy poquitas personas, y para poder impresionar a la congregación que estaban sin pastor, llega ese primer domingo y se presenta y les dice: hermano, confíen en su pastor, no soy una persona cualquiera, y comienza a hablar de sus títulos, de sus grados teológicos, de sus estudios, de sus escritos, y les dice: hermanos, yo vengo a ustedes con homilética, con hermenéutica, con exégesis, con análisis morfosintáctico y un
un viejito en primera fila le dice, pastor, lo interrumpe y le dice, no se preocupe, lo vamos a aceptar igual. Gracias, le dice el pastor. Yo también cuando llegué a la iglesia venía con hemorroides, pero el Señor me sanó también. Indudablemente que ese predicador arrogante quedó muy humillado con lo que señalaba ese humilde hermano, ese anciano hermano. Pero había una verdad tremenda en la sabiduría de ese viejito, y es que hay alguien que tiene un poder mucho más grande que las capacidades y que el intelecto. Por esta razón, mis queridos hermanos, cada oportunidad que Dios nos da para predicar no es para exaltarnos a nosotros mismos, no es para exaltar una denominación, no es para levantar expectativas en las personas en torno a recibir cosas, milagros, sanidades y todas aquellas simples y sencillas señales. Lo que necesitamos hacer es predicar a Cristo y a este crucificado. Lo que necesitamos predicar es el glorioso y bendito mensaje de salvación. Ese mensaje es locura para los que se pierden, pero para nosotros, aleluya, es salvación y vida, y no nos avergonzamos de este mensaje, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Bendito sea el Señor para siempre. No reemplacemos el mensaje del Evangelio con estos pequeños chocolatines y dulces temporales que tanto quiere la gente y que tanto busca en estos días. Mostremos y presentemos al Cristo vivo, al Cristo glorioso. En esta noche, amados hermanos, amados consiervos y todos los que están escuchando esta palabra, les invito a disfrutar de las lenguas de fuego que el Espíritu Santo derramará sobre usted y sobre mí. Le invito a vivir y revivir una y otra vez ese Pentecostés glorioso. Les invito a tener el corazón abierto, la mente dispuesta, su disposición completa para ser lleno del Espíritu del Señor de una manera tan gloriosa que no solamente nos haga danzar y entrar en un trance extático de adoración al Señor, sino principalmente adquirir las herramientas esenciales para que en obediencia llevemos a cabo la gran comisión. No te sientas tan triste porque no te puedes congregar en un templo. La iglesia primitiva ni templo tenía, pero lo que sí tenían, que era el poder glorioso del Espíritu Santo para llevar a cabo la orden más sublime que Jesucristo nos ha dado. Vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Señor Jesucristo está aquí ahora con nosotros. La presencia del Espíritu Santo hace real a Cristo ahí en su casa y aquí en mi casa. Y eso es glorioso, porque nada ni nadie podrá detener lo que el Señor quiere hacer. Le invito a que oremos en esta noche. En este momento especial le invito a que, así como los 120 estaban unidos, unánimes juntos y en oración, así como Cornelio estaba generosamente alcanzando a las personas necesitadas, pero orando también persistentemente, de la misma manera, tengamos este tiempo de unción, de oración, de búsqueda del Señor, para que seamos alcanzados por una fuerte ráfaga del fuego de Dios, llenando e incendiando nuestras vidas. Padre, en el nombre glorioso de Jesucristo nuestro Señor, venimos a tu presencia en esta hora, para orar, para clamar, para interceder, para buscar tu rostro, Señor. Con humildad de corazón nos disponemos en esta hora para venir y, como nos enseñó Jesús, a santificar tu glorioso nombre. Tu nombre bendito que nos revela que tú eres el Padre Celestial. Tu nombre bendito que nos revela que tú eres el Dios que sana. Tú eres el Dios que nos justifica. Tú eres el Dios que nos pastorea. Tú eres el Dios que nos guía. Tú eres el único Dios verdadero. No hay otro Dios fuera de ti. Tú eres el
el alto, sublime, tú eres el santo, 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 3 veces santo. Llenos están los cielos y la tierra de tu gloria. Señor bendito, venimos ante ti en medio de esta vigilia para unirnos en oración, para buscar tu rostro, para esperar una gloriosa llenura del Espíritu Santo, pero no solo para tener el gusto y el agrado de experimentar esa borrachera espiritual, Señor mío, sino que para recibir herramientas que nos capaciten para alcanzar a los que no te conocen. Señor mío, aquí mismo en nuestro hogar, a través de las redes sociales, a través de todas las herramientas que tú dispongas, que estén a nuestro alcance para alcanzar a los perdidos. Señor, glorifícate en esta noche. Sigue moviendo tu gracia soberana en medio de cada una de las familias. Oramos también por los que están conectados en esta hora y están padeciendo tal vez el COVID-19 u otra enfermedad. Oramos por los que están conectados a pesar de que tienen temor de que les van a cortar el internet o la luz porque están con necesidades económicas. Oramos, Señor mío, para que poderosas señales, Señor mío, muestren que tu presencia está con nosotros, que poderosos milagros, Señor mío, se conviertan en señales gloriosas en esta noche, en las vidas de cada uno de mis hermanos y hermanas, que los consiervos amados que están aquí también conectados en esta hora, sientan una renovación espiritual, un tiempo de refrigerio en sus vidas, Señor, para que tu gloriosa presencia, Señor, se haga sentir en cada vida y en cada corazón y nos desafíes para cumplir tu mandato. Padre, pido estas misericordias en el nombre glorioso de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Amados hermanos, que el Señor les bendiga.